Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Agencia Paco Urondo TV. Hoy estamos con Luana Volnovich, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unidad Ciudadana. ¿Es Unidad Ciudadana PJ o Unidad Ciudadana Frente a la Victoria o Unidad Ciudadana Secas? Frente para la Victoria PJ es el nombre formalmente. Así como está registrado en la Cámara. Sí, exactamente. Unidad Ciudadana fue porque yo entré en el 2015. Claro. Frente para la Victoria PJ. Gracias por venir a visitarnos, Luana. No, gracias por invitarme. Bueno, qué semana, ¿no? Qué tiempos, qué Argentina. Si te parece, empezamos por la visita que hizo el jefe de gabinete, Marcos Peña, ayer a la Cámara. ¿Qué lectura haces de la jornada? Bueno, en realidad ayer hubo como un dato de color, ¿no? Que fue que el jefe de gabinete, conforme reglamento y conforme constitución, tiene que ir a, digamos, responder las preguntas de los diputados. Y en general siempre vimos con un esfuerzo creativo por parte del jefe de gabinete por no contestar o por hacer respuestas evasivas, pero finalmente cumpliendo el reglamento. Claro. Ayer lo que sucedió Porque fue... es la cuarta vez en el año que va, ¿o no? Claro, exactamente. Pero ayer sucedió que no contestó las preguntas del Frente para la Victoria, pero sí el resto de las preguntas de los diputados. Es decir que ayer, digamos, vimos algo novedoso, que es que discriminó a los diputados del Frente para la Victoria, a quienes decidió que directamente las respuestas no las iba a contestar y sí pasó a responder las preguntas de los demás bloques. ¿Cómo es la dinámica? Yo soy Luana Volnovich, digo, jefe de gabinete, hago una pregunta y él, silencio. Siguiente pregunta. ¿Así es? Claro, en realidad es así. Todos los bloques van haciendo las preguntas y al final del bloque él va contestando. Dice, contesto la pregunta del diputado X, el diputado Y, y va contestando todas las preguntas del bloque. Lo que hizo fue, terminamos las preguntas nuestras, obviamente de nuestra preocupación por la política económica, se encargó de no hablar de economía. Ni siquiera las preguntas de sus propios... No, digamos, la línea fue no voy a hablar de economía, claramente. Pero entonces directamente hizo una alocución en general, etcétera, y no contestó ninguna de las preguntas. El diputado Rossi, nuestro presidente de bloque, obviamente al final de la sesión planteó, denunció la situación, además con una preocupación, porque la verdad que a nosotros no nos preocupa como diputados que nos ningunea a nosotros individualmente en nuestra individualidad, pero cada uno de nosotros representamos a un sector de la población, hemos sido votados y además hemos sido votados por una gran cantidad de, digamos, en mi caso, de bonaerenses. Es decir, que cuando nos ningunea a nosotros, lo que ningunea es a un sector entero de la población. ¿Cuál es el sentido, por qué no hace una conferencia de prensa de su propio partido, digamos? ¿Cuál es el sentido de ir a la Cámara y no ponerse las preguntas? Y bueno, en realidad, desde nuestro punto de vista, no, yo creo que de alguna manera, Agustín lo planteó ayer, hay como una idea que es desaparecernos, ¿no? Agustín lo planteó muy bien ayer. Dijo, ustedes pretenden de esta manera invisibilizarnos. Invisibilizándonos a nosotros, invisibilizando y haciéndonos desaparecer nuestras preguntas y nuestras preguntas como espacio opositor, de alguna manera, ¿no? De alguna manera eliminarte de la escena. Y la verdad que es, digamos, primero un acto autoritario, profundamente autoritario, porque estamos en democracia, por lo cual debiéramos de alguna manera tener la mirada de todos. Y por otra parte, el reconocimiento de un fracaso, ¿no? Porque si vos estás convencido en tu política económica también y en tu propuesta de gobierno... Una respuesta tengo, claro, desde mi punto de vista. Tenés alguna respuesta, podés responderle a los sectores de la oposición y de alguna manera podés confiar que tus propias políticas de gobierno van a hacer que el resto de la oposición desaparezca, si se quiere, pero que desaparezca porque has logrado enamorar al electorado para que te acompañe a vos. Ahora, hacer como ellos quieren hacer, que es desaparecernos simplemente con esas estrategias, la verdad que habla de su debilidad y de la crisis en la que estamos, que no solo es la crisis económica que todos vivimos, sino de la crisis en la que está el gobierno, ¿no? Y puede ser también esto, pensando a partir de lecturas y discusiones que vienen ya en los últimos meses, que también el gobierno esté peleando en dos frentes, en el sentido que no quiere darle títulos a los medios hegemónicos que también están empezando a pegarle al gobierno. ¿Puede ser que también por eso no haya querido responder a la oposición? Sí, lo que intentó hacer ayer fue, digamos, lo que sí porque fue... ellos piensan en clave también de todo el tiempo comunicacional. Sin duda alguna. Yo creo que ayer lo que intentaron fue ratificar el presupuesto. De alguna manera nuestro planteo fue rehagan el presupuesto, ¿no? Porque, digo, de alguna manera toda la oposición lo que venimos planteando es que el presupuesto es un presupuesto dibujado. Nosotros decimos, por una parte está dibujado y por otra parte está escrito en inglés, ¿no? Es decir, está dibujado porque tiene proyecciones... Está dibujado porque no es un plan de gobierno. El plan de gobierno hoy está definido en las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno. No está plasmado en el presupuesto. Por eso es que el presupuesto puede decir cualquier barbaridad
digamos, subestimando todas las proyecciones económicas, el Por dólar a ejemplo, 40, ¿no? Digo, vos tenés hoy, digo, por ejemplo, el dólar a 40 planificado en el presupuesto y vos hoy tenés un dólar, creo que hoy a la tarde vi que estaba a 39, con una tasa de interés del más del 70%, o con lo que fue salir a poner plata de las reservas para sostener un dólar, es decir, un dólar ficticio, es decir, que hoy tenemos un dólar ficticio, lo que están tratando de aguantar con una tasa de interés irreal que además suprime toda la economía, y ellos suponen que eso va a generar el año que viene un dólar a 40, digamos. Entonces, también subestiman la inflación, también subestiman la recesión económica, es decir, es un dibujo. ¿Por qué dibujan el presupuesto pero a su vez quieren aprobarlo? ¿Cuál es el juego? Porque tiene que ver... Porque es difícil de entender. No, porque tiene que ver con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el gobierno ha perdido toda soberanía en materia de decisión económica. Hoy las decisiones, digo, ese es el riesgo de lo que nosotros venimos diciendo desde los fondos buitres, que es perder la capacidad de poder definir tu propia política económica. Y cuando vos inicias un proceso de endeudamiento, como es la característica principal de este gobierno, quedás atado a los compromisos con tus acreedores para definir tu política económica. Y entonces esa es la situación en la que nosotros tenemos. Y hoy el gobierno lo que tiene es que dar señales a los mercados, al FMI, y una de las señales que tiene que dar... Cierta gobernabilidad. Exactamente. La señal que tiene que dar es la de poder aprobar el presupuesto dando señal de gobernabilidad, de consenso con todo el arco opositor y demás. Por eso, y además tengamos en cuenta que a fin de año hay un G20. Claro. Es decir, que lo que quedan 2 meses. Exacto. Necesitan de alguna manera dar una señal a los mercados, preparar el terreno para el G20 y llegar a fin de año entonces con esa muestra de gobernabilidad y de consenso. ¿Qué pasa si no se aprueba? Un escenario posible es que el presupuesto no se apruebe. ¿Qué ocurre entonces con la gestión de las finanzas públicas? ¿Cómo hace el gobierno? Yo te diría que creo que no sé si es un escenario posible. Hoy, la verdad que, bueno, digo, es una apreciación, no tengo un punteo preciso, es una apreciación de lo que vemos, pero digo, la realidad es que parecería ser que si bien hay muchos sectores que estamos repudiando, y sectores, no digo los diputados, digo, hemos visto, digo, movilizaciones, marchas, digo, hoy hablaba con un grupo de deportistas que, por ejemplo, quieren manifestarse en contra del presupuesto porque les quita la asignación al deporte, es un punto del presupuesto. Tenemos una carpa en este momento en la puerta del Congreso, hay una movilización, digo, hay infinidad de sectores que se expresan en contra del presupuesto, y sectores de la dirigencia política y los diputados nacionales. Así todo, creo que también la presión es muy fuerte, la presión del gobierno nacional por sobre los gobernadores y por sobre los diputados y senadores que representan a los gobernadores es muy fuerte, y quizás podemos pensar un escenario donde sí se apruebe el presupuesto. ¿Vos crees que es más probable que se apruebe? Yo creo que podría ser, Creo que podría ser, y bueno, y en realidad es una tragedia. Creo que no va a cambiar nada, digo, la decisión del ajuste económico, mirá, sin ir más lejos, si tomamos el año 2018 y 2019, los últimos 2 años, el gasto primario, salud, educación, o sea, lo que nos importa al resto de los argentinos. No deuda. ¿No? Claro, salud, educación, obra pública, cordón cuneta, vivienda, las cosas que nos mueven a los argentinos, se ha reducido en un 13%. Pero si tomás el gasto de la deuda, en un 50% se aumentó. Entonces, eso es lo que sucede hoy en la Argentina, que hay una transferencia de recursos desde lo que eran los gastos, que son los gastos que hacen a la vida de todos los argentinos, para sostener la fuga de capitales, la timba financiera y un modelo de endeudamiento que no tiene ninguna sustentabilidad en el tiempo. Hace poco, siempre girando sobre la idea del presupuesto, ¿no? Hace poco lo escuchaba a Pagni, el periodista de La Nación, Pagni, que, bueno, está demostrado, es amigo personal del ministro de Economía, y de hecho hicieron un programa juntos, con lo cual uno supone que por momentos hay una vocería no oficial de Pagni con respecto a Duhovne, y él decía, bueno, una idea mía, decía Pagni, pero sabiendo este sistema de relaciones, dice que el principal rubro del gasto del presupuesto es sobre las jubilaciones, porque es el ítem sobre el cual el Estado destina la mayor parte de los recursos, o por lo menos el ítem principal. Dice, quizás lo que convenga es ajustar un poquito sobre las jubilaciones para no tener que ajustar sobre el conjunto del Estado. ¿Cuál es la política previsional que está llevando adelante el gobierno? A Pagni le diría que llegó tarde, porque el ajuste en jubilaciones ya empezó. O sea que si él tiene una idea para el gobierno, decirle a Pagni que mire un poquito las leyes, porque ya se aprobó la ley de reparación histórica y la ley de reforma previsional, que fueron un ajuste en materia de jubilaciones.
O sea que me parece que está un poquito tarde el señor. Quizás quieren más. O quizás quieren más, sí, seguramente. O sea, para pensar el ajuste en materia previsional a los jubilados, hay que pensar en realidad nuestra pesada herencia. La pesada herencia del gobierno es que en la gestión anterior se estructuró un sistema de seguridad social sin antecedentes en la historia de nuestro país, un sistema de protección social revolucionario, Sí, exhaustivo. súper exhaustivo, universal, sin ningún antecedente en la historia de nuestro país. Digo, pensamos en 200 años de nuestra historia, nunca existió un sistema de protección social como el que se instrumentaron durante el año 2013-2015 y sin antecedentes en la región. Ni con el peronismo. Ni con el peronismo, porque era otra estructura social y lo que ha tenido el nuestro es que de la herencia de los 90 y el trabajo no registrado, pensemos que el peronismo era una sociedad de pleno empleo, trabajo formal y demás, pero lo que pasó con Néstor cuando asume en el 2003 es que asumió un tendal de personas que no tenían ninguna protección en materia previsional porque no tenían aportes. Claro. Pero no tenían aportes no porque no habían podido o porque eran vagos, que es la concepción que tiene el gobierno. No tenían aportes porque cuando fracasan las políticas económicas y no tenés trabajo registrado, por ejemplo, las personas no hacen aportes. O también algo que sucedía mucho, que era muy común, ahora no tanto, pero muy común, que es que los patrones te robaban los aportes, no te hacían los aportes. Es decir, que todas esas personas que quedaban, de hecho el plan de inclusión previsional de la gestión anterior incluyó a 3,5 millones. Vos pensás que había 3,5 millones de jubilados, existía. Si vos mirás el sistema jubilatorio de la historia de todo tu país, lo que tenías era 3,5 millones de jubilados. Con el plan de inclusión previsional se incorporaron otros 3,5 millones de argentinos. Casi se duplicó. Se duplicó. Es decir, que todas esas personas, es decir, la misma cantidad de jubilados y había personas, todas esas personas, si no se jubilaban, ¿de qué vivían? ¿Cuánto era su ingreso? Cero. Claro. Además de que tenés jubilados de primera y gente no jubilada que... No jubilados. Pero digo, y esta pregunta que siempre salía, que fue caballito de batalla de los medios hegemónicos, de esos 3,5 millones se hicieron sobre los ingresos del otro 3,5 millones. No, absolutamente mentira y eso es parte de... Falso. Falso, absolutamente falso de toda falsedad. Porque el sistema previsional argentino está financiado por dos partes. Por una parte, aportes y contribuciones. Eso es lo que dicen los aportes, que cuando yo trabajo hago mi aporte y mi empleador me hace. Pero la otra mitad son impuestos. Es el IVA, era el impuesto a las ganancias, ahora ya nos lo han quitado, se lo quitaron a los jubilados para dárselo a la gobernadora Vidal, pero el impuesto a las ganancias y otros impuestos. Es decir que, vamos a suponer un caso hipotético, que una persona en toda su vida no trabaja, lo cual en general no sucede. Sería muy raro. Porque los laburantes laburan. Los únicos que tienen la posibilidad de vivir toda su vida sin trabajar son los que heredan, si quieren. Porque heredan, o sea, los ricos en general, salvo que hayan en general las personas que tienen hijos y eso, tienen que laburar, porque de algo tienen que vivir. Si no, díganme cómo hacen. Entonces, en general la gente trabaja. Pero así todo, si haya trabajado toda su vida sin aportes, o por ejemplo las mujeres, amas de casa, que si bien no tuvieron un trabajo formal, cuidando a sus hijos, hacen un aporte sin duda alguna a la sociedad argentina, o situación muy habitual en las mujeres, que es que changuean, pues si vos tenés 3 pibes, por ahí no puedes ir a una fábrica o a una oficina 8 horas. Entonces por ahí vendés tupper, cosés, cocinás. Pero las mujeres tienen estrategias a veces irregulares para tener ingresos. Al calor de las movilizaciones femeninas vemos que estaban naturalizados determinados trabajos que estaban silenciados también por una visión patriarcal de la sociedad. Absolutamente, pero entonces esas mujeres y esos hombres, suponiendo que no trabajaron formalmente y no aportaron toda su vida, ya tienen la mitad de su jubilación paga. ¿Por qué? Porque con impuestos, cuando compró pan, cuando compró cigarrillos o cuando hizo... Ya por lo menos pagó, la mitad del aporte tendría que tenerlo. Por lo menos la mitad del aporte. Y además, decir que las moratorias te descuentan. O sea, es como el kiosquero o como el señor del comercio o un gran empresario. Cuando tiene alguna deuda en materia de impuestos, ¿qué hace? Se le da una moratoria para que pueda regularizarse. Y a nadie se le ocurriría que eso es malo. Eso es la posibilidad de que, por ejemplo, un comercio se ponga a tiro que yo. Entonces, es la misma forma. Yo de alguna manera pagué todos mis aportes y además con el descuento vas pagando la diferencia. Lo que pasa es que lo que lograron hacer a través de los medios de comunicación es dividir. Ellos lo que intentaron fue dividir, atomizar pobres contra pobres, porque en realidad estamos hablando de jubilados que cobran 8.600 pesos. Sí, es una locura. Y que se peleen entre sí, ¿entendés? Para ver quién es el que... Tengo como 4 preguntas más sobre el sistema provisional, pero me están empezando a decir que cierre, lamentablemente. La pregunta que yo quiero hablar es, buena parte del ajuste se está descargando, se sigue descargando sobre la población pasiva, sobre los jubilados, ¿no es cierto? Desde los recortes que señalabas vos hasta la pérdida de poder adquisitivo sobre sectores que tienen ingresos fijos. ¿Por qué es tan exitoso electoralmente el gobierno en ese sector? ¿Cuál es tu hipótesis? Bueno, en realidad, primero creo que hay un sector,
Yo creo que la arquitectura mediática, que es creo que característica de este gobierno, obviamente tiene un elemento muy importante que es la televisión. Sí. Y la verdad es que muchas veces lo que nosotros vemos es que en las personas mayores, en los adultos mayores, los patrones de consumo a veces son un poco conservadores. Sí, es gente que además está en su casa todo el tiempo, Sí. mucho tiempo. Y vos estableces un vínculo con la televisión, así como las personas mayores establecen vínculo con su médico de cabecera, con la televisión, con su periodista de turno. Y la verdad es que muchas veces entonces vemos que eso pega muy fuerte como hábito de consumo en las personas mayores, que terminan un poco atados, es decir, que terminan un poco más vulnerables que el resto de las personas por ahí a las mentiras sistemáticas de la televisión. Porque vamos a pensar, a ver, es algo que es indudable. Hoy por hoy, un jubilado que gana 8.600 pesos, que es la mínima, en este año va a ganar 8.000 pesos menos que si fuera con la fórmula anterior. ¿Se acuerdan que en diciembre Perdió pasado... 8.000 pesos anuales. 8.000, un aguinaldo. Un aguinaldo. Entero. Porque Claro. la fórmula anterior, la fórmula de movilidad anterior fue reemplazada por la fórmula, ¿te acordás? Que la Sí, aprobación de la reforma previsional con el Congreso militarizado. 2 veces. Exactamente. Y hoy el jubilado, digamos, hoy que ya tenemos la proyección del año, un jubilado que gana 8.600 pesos y que por ahí paga 3.000 pesos de luz, 2.000 pesos de gas, los medicamentos Aunque que ya no no lo- le cubre el PAMI. Aunque no los pagara, no es nada, 8.600 No, pesos. exacto. Entonces, para una persona que está digo, pensemos que la mayoría de los jubilados cobran la mínima. La mayoría de los jubilados cobran la mínima. Es decir, que la realidad de la mayoría de los jubilados es que con esos 8.600 pesos ven cómo hacen para pagar las tarifas y hasta ahí estamos, se endeudan con los préstamos argentas a tasas usurarias, están cobrando tasas del 44% para pagar la luz. Y a fin de año van a perder 8.000 pesos. Es decir, que la mentira del televisor, me acuerdo cuando Tonelli decía van a perder plata pero no poder adquisitivo, no sé, Sí, cuando sí, dice se inventaban. engaña pichanga, esos recursos que hacen, la verdad que hoy se cae. Hoy se cae porque hoy los jubilados cobran menos. Nosotros confiamos en que de a poquito, a pesar del impacto de la televisión, con este impacto específico en la población adulta, de a poquito vayan, la verdad del bolsillo realmente se empiece a poner un poquito de verdad, ¿no? Digo, los jubilados hoy, no hay un jubilado de la mínima que te diga que está cobrando 8.600 pesos. Están todos endeudados. No, por eso es paradojal la evolución electoral. Bueno, es para que charlemos un ratazo de esto, Luana. Muchas gracias por venir a visitarnos a Agencia Paco Brondo TV. No, de nada. Estábamos con Luana Volnovich, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el bloque Unidad Ciudadana. Enseguida volvemos y vamos a abordar otra problemática que nos afecta mucho, que son las elecciones en el país hermano de Brasil.